Hola, soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de Anatomía de segundo semestre. El día de hoy vamos a revisar el tema estructuras vasculonerviosas de la pelvis, como tema 15.5 al 15.5-4, así como las correlaciones clínicas correspondientes al tema en cuestión. Para entrar en materia vamos a revisar, como les decía, las estructuras vasculonerviosas de la pelvis, posteriormente las arterias de la pelvis, las venas, los nódulos linfáticos y por último los nervios de la pelvis. Para entrar en el tema 1, diríamos que dentro de las estructuras vasculonerviosas de la pelvis, pues bueno, aquí encontramos a las arterias que juegan un papel importante en esta, sobre todo en la irrigación de lo que es la cavidad pélvica. Iniciamos con ellas diciendo que, bueno, la primera de las arterias es la arteria gonadal, que en los hombres es la arteria testicular y en las mujeres la arteria ovárica. Tenemos a la arteria rectal superior, que es una rama de la arteria mesentérica inferior. Posteriormente, la arteria ilíaca interna, que es rama de la ilíaca común. Y dentro de la división anterior de la arteria ilíaca interna, pues vamos a tener la arteria umbilical, la arteria vesical superior e inferior, que también nos da origen a la arteria del conducto deferente, a la arteria obturatriz, la arteria vesical inferior, que nos da algunas ramas prostáticas, la arteria uterina, la arteria vaginal y la arteria pudenda interna, así como la rectal media, la glútea inferior. Y bueno, dentro de la división posterior de la arteria ilíaca interna tenemos a la arteria iliolumbar, a la arteria sacra lateral, que se divide en superior e inferior, y a la arteria glútea superior. Bueno, hablando de las arterias de la pelvis, diremos que en la mujer, en la pelvis menor van a entrar 6 arterias, de las cuales arterias pares encontramos a las ilíacas internas, a las arterias ováricas, y dentro de las arterias impares tenemos a la sacra media, a la arteria rectal superior, y en el caso del hombre, pues las arterias testiculares no entran en la pelvis, solo hay 4 arterias principales, de las cuales serían arterias pares, las arterias ilíacas internas, la arteria sacra media y la arteria rectal superior. Hablaremos pues de la arteria ilíaca interna, que tiene su origen en la arteria ilíaca común, más o menos en el disco intervertebral entre la lumbar 5 y la sacra 1. La arteria ilíaca interna, tanto en el hombre como en la mujer, tiene una longitud más o menos de 4 centímetros y tiene un recorrido pasando medialmente sobre lo que es la línea media terminal y descendiendo dentro de la cavidad pélvica. Se distribuye principalmente dando el aporte sanguíneo a los órganos que se encuentran en la cavidad pélvica. Finaliza pues en el borde del foramen isquiático mayor y ahí se va a bifurcar pues en un tronco anterior, que prácticamente ese tronco anterior es visceral y que va obviamente pues a la vejiga, a lo que sería el recto y a los órganos reproductores. Va a dar un tronco posterior que prácticamente es parietal y que se va a ir hacia lo que es el muslo y la nalga. En cuanto a la arteria umbilical, que la vamos a encontrar tanto en el hombre como en la mujer en esta parte, pues tiene su origen principal o sea, es la principal prolongación de la arteria ilíaca interna y que obviamente en vida intrauterina, pues esta transporta sangre poco oxigenada y que tiene pues obviamente el aporte de los nutrientes hacia lo que sería la placenta durante el embarazo. El recorrido, pues obviamente es corto y va a originar a la arteria vesical superior y luego se oblitera formando lo que es el ligamento umbilical medio. En su distribución, pues obviamente se va a distribuir pues, sobre la cara superior de lo que es la vejiga, en esta parte, y obviamente también en lo que sería el conducto deferente en el caso de los varones.
Se va a anastomosar ocasionalmente con la porción permeable de la arteria umbilical. En cuanto a la arteria obturatriz, decimos que esta se encuentra pues con un origen que puede ser variable, nace cerca de lo que es el origen de la umbilical, como vemos aquí, y se va a ubicar donde cruza precisamente con el uréter y discurre entre la fascia obturatriz y el nervio obturador en lo que es acompañando pues también a la vena obturatriz. Va a tener una rama que va a ir para nutrir lo que es el ilion y también una rama púbica que antes de abandonar la pelvis pues nos va a generar una sobre todo la distribución a lo que son los músculos pélvicos, nos va a dar, les digo, la arteria nutricia del ilion hacia la cabeza del fémur también y el compartimiento medial de lo que es el muslo. Se anastomosa con la epigástrica inferior, que la encontramos aquí arriba, y a través de lo que es la rama púbica, que la vemos en esta parte, y también con la arteria umbilical. La arteria vesical inferior, que la encontramos en esta parte, pues en el hombre pues va a ser exclusiva, ya que en la mujer es una rama separada de lo que es la arteria ilíaca interna y como conocida también como arteria vaginal o arteria uterina. En el caso de la arteria uterina, como la podemos ver en esta parte, tiene su origen, pues obviamente en la arteria umbilical y es homóloga a la del conducto deferente en el hombre. Sus ramas pues van a ser una arteria vaginal que va hacia lo que es el cuello del útero y la vagina. Y luego nos va a dar una rama ascendente que nos va a irrigar lo que es el borde lateral de lo que es el propio útero. Y esta se va a dividir pues en una rama ovárica. Esta ascendente se divide en una rama ovárica y una rama tubárica. Estas se van a anastomosar, tanto la ovárica como la tubárica, con las homólogas de la arteria ovárica. La arteria vaginal, que la encontramos en esta parte, pues tiene su origen en la homóloga o vesical inferior en el varón y que se origina pues obviamente de la porción inicial de la arteria uterina en el lugar en donde nace su división anterior. Va a dar unas ramas que van a la cara anterior y posterior de lo que es la vagina y cuello de la vejiga en esta parte y fondo. La arteria rectal media, si la vemos aquí, pues tanto en el hombre como en la mujer, la arteria rectal media tiene su origen, pues de alguna manera puede ser independiente o bien junto con la vesical inferior o la arteria pudenda interna. En el caso de la arteria pudenda interna, podemos decir que tiene su origen en la arteria umbilical, es homóloga a la arteria del conducto deferente en el hombre y es la división anterior de lo que sería la arteria ilíaca. En su recorrido, pues obviamente va a abandonar la pelvis a través de la porción intrapiriforme del foramen isquiático mayor y va a entrar al perineo, a la fosa isquioanal, a través del orificio isquiático menor y pasa a lo que viene siendo el triángulo urogenital a través del conducto pudendo. Aquí pues va a distribuirse como la principal arteria del perineo, incluyendo pues los músculos y la piel del triángulo anal y urogenital, así como los cuerpos eréctiles en el hombre. Sus ramas van a ser una rama perineal y una rama para la arteria dorsal del pene o del clítoris en la mujer. La arteria glútea inferior, vemos en esta parte, tiene su origen como la rama terminal mayor de la división anterior de la ilíaca interna y que corresponde más o menos al 50% de lo que son las ramas terminales de la división posterior. Su recorrido pues pasa posterior a los nervios sacros del sacro 2 hasta el sacro 3 y sale en la pelvis por el foramen isquiático mayor inferior al músculo piriforme. Su distribución pues va a ser para irrigar los músculos y la piel de la nalga y la cara posterior de lo que es el muslo.
En cuanto a la arteria iliolumbar, dentro de las ramas parietales de la división posterior de la ilíaca interna, esta arteria iliolumbar la encontramos en esta parte en el hombre y en esa parte en la mujer. Esta pues es el origen de la división posterior de lo que sería la arteria ilíaca interna, y su recorrido pues va a ascender anterior a la arteria sacroiliaca y posterior a los vasos ilíacos comunes y al propio psoas mayor, y va a dar ramas, una rama ilíaca para lo que es el músculo ilíaco y al propio ilion, y una rama lumbar para lo que es el músculo psoas mayor y músculo cuadrado lumbar. Se anastomosa con la circunfleja ilíaca y la cuarta arteria lumbar. En cuanto a las arterias sacras laterales, que las encontramos pues en esta parte, en el caso del hombre, y en esta parte en el caso de la mujer, pues tienen su origen en la división posterior, como les decía, de la arteria ilíaca interna, y se van a distribuir sobre la cara anteromedial del músculo piriforme y emiten ramas tanto para los forámenes sacros y pélvicos, dando unas ramas espinales que pasan por los agujeros tanto sacros anteriores y posteriores y van a irrigar a los músculos erectores de lo que es la columna en el dorso y la piel que cubre al hueso sacro. La arteria glútea superior, que la encontramos en esta parte, en el hombre y en esta parte en la mujer, pues tiene su origen como la rama más grande de la división posterior de las arterias parietales de la arteria ilíaca interna, y que obviamente discurre excepcionalmente en lo que es el tronco lumbosacro y la rama anterior de S1, va a irrigar los glúteos y prácticamente pues eso sería lo que es la arteria glútea superior, que pues es una rama importante de la división posterior de la ilíaca interna. En cuanto a la arteria ovárica, podemos decir que pues tiene su origen en la aorta abdominal, inferior a lo que es la arteria renal y superior a la arteria mesentérica inferior, y que obviamente esta discurre anterior al uréter, en la pared posterior del abdomen, dándole ramas en la pelvis menor, cruza el origen de los vasos ilíacos externos, y de ahí nos va a dar dos ramas, una rama que es tubárica y una rama que es ovárica. Estas se anastomosan con las correspondientes de la arteria uterina, como habíamos visto en las ramas tubáricas y ováricas de la uterina. La arteria sacra media, que es una arteria impar, que la encontramos aquí, obviamente pues tiene su origen en la aorta abdominal, en la cara posterior, justamente donde se va a dividir en ilíacas comunes derecha e izquierda, y también puede originarse en la cara anterior. Representa pues lo que es el extremo caudal de la aorta embrionaria, y su recorrido pues va a discurrir anterior a la lumbar 4, lumbar 5, todo lo que es el sacro y el coxis. Se distribuye y entra en la pelvis menor, emitiendo un par de arterias para lo que es la lumbar 5. Para las ramas parietales, que son las sacras laterales, y ramas viscerales para la parte posterior del recto, y se van a astomosar con las arterias rectales superiores y medias. La arteria rectal superior, que la encontramos en esta parte, pues tiene su origen como continuación directa de la arteria mesentérica, de la mesentérica inferior. Su recorrido pues cruza los vasos ilíacos comunes y desciende a lo que es el mesocolon sigmoides hacia la pelvis menor. Se distribuye a nivel de lo que es el sacro 3 en dos ramas que descienden a cada lado del recto y lo irrigan hasta lo que es el esfínter interno del ano. En cuanto a las venas de la pelvis, pues estas van a formar plexos venosos pélvicos formados por la interconexión de todo lo que es, de todas las venas que rodean la pelvis. Y aquí vamos a encontrar varios plexos.
como son pues el plexo rectal, que lo vemos en esta parte. Tenemos el plexo vesical, que lo encontramos precisamente aquí. Luego tenemos el plexo prostático, en esta área. Tenemos el plexo uterino, que va a estar formado, pues, bueno, por todos los vasos que están en el interior y exterior de lo que es el útero. El plexo vaginal, que lo encontramos en esta parte. Y toda esta serie de plexos unidos van a drenar precisamente a través de la vena rectal superior, en lo que es la vena mesentérica inferior. A través también de las venas sacras laterales van a drenar al plexo venoso vertebral interno. Hay algunas vías adicionales también para drenaje, que son la vena sacra media parietal en el hombre y la vena ovárica en la mujer. En cuanto a las venas de la pelvis, decimos que las venas ilíacas internas están ubicadas posteriores a las arterias y las venas iliolumbares drenan la sangre de lo que son las fosas ilíacas comunes en la pelvis mayor hacia lo que es las venas ilíacas comunes. Está bien aquí. Las venas ilíacas comunes se unen a nivel de la lumbar 4, en esta parte, y lumbar 5 para formar lo que sería la vena cava inferior. Las venas glúteas superiores mayores, estas pues bueno, son las mayores tributarias de lo que son las venas ilíacas internas. Las venas sacras laterales se van a anastomosar en el plexo venoso vertebral interno, formando la vía colateral que alcanza la vena cava inferior y la vena cava superior. En cuanto a los nódulos linfáticos de la pelvis, estos pues drenan lo que es la linfa de todos los órganos pélvicos y son variables pues obviamente número, tamaño, localización. Podremos decir que los nódulos linfáticos ilíacos externos, que están aquí como en color amarillo, estos van a drenar la linfa de lo que es la ingle y también las venas, las vísceras pélvicas superiores, medias y anteriores. Y también estas, tanto las de la ingle como las vísceras superiores y medias, van a drenar precisamente a lo que serían los nódulos linfáticos ilíacos comunes, que los encontramos aquí en color naranja. En cuanto a los nódulos linfáticos internos, pues estos reciben linfa, que serían estos verdes, de las vísceras que están en la pelvis inferior, en el períneo profundo y en la región glútea, y van a drenar a los nódulos ilíacos comunes también, aquí representados en color naranja. Y en el caso de los nódulos linfáticos sacros, que están en la parte posterior o anterior del sacro, pues estos van a drenar las vísceras pélvicas que están en la parte posterior, y estos también drenan a los nódulos ilíacos internos, que están en verde, y de ahí a los ilíacos comunes. Todos estos, tanto los externos como los internos, pues, y los comunes van a drenar a lo que son los nódulos lumbares, considerados también como de la vena cava o de la aorta. En cuanto a los nervios de la pelvis, diremos que las estructuras pélvicas reciben inervación de los nervios espinales, de los nervios sacros, de los nervios coxígeos y obviamente de la porción pélvica del sistema nervioso autónomo. En cuanto al nervio obturador, podemos decir que tiene su origen en los ramos anteriores de los nervios espinales de la lumbar 2 al lumbar 4 y del plexo lumbar en el abdomen, que entra pues obviamente a la pelvis mayor y posteriormente a la pelvis menor. Su recorrido pues discurre por la grasa extraperitoneal, por la pared lateral de la pelvis hacia el conducto obturador, se dirige al muslo, dividiéndose en un ramo anterior y un ramo posterior. Inerva los músculos mediales del muslo y obviamente no va a inervar ninguna estructura pélvica, porque si lo vemos aquí, discurre y sale a través del agujero obturador, conducto obturador.
El tronco lumbosacro, este tiene su origen en los ramos anteriores de la lumbar 4 y lumbar 5. Inerva, bueno, primero que nada discurre inferior a la cara anterior del ala del sacro y se une al plexo sacro y va a inervar los músculos mediales del muslo. Tampoco inerva ninguna estructura en la pelvis. Muy bien. En cuanto al plexo sacro, diremos que este se encuentra localizado en esta parte, en la pared pues, posterolateral de lo que sería la pelvis menor. Sus principales nervios van a ser el nervio isquiático y el nervio pudendo. La mayoría de los nervios del plexo sacro van a abandonar la pelvis por el foramen isquiático mayor, como lo vemos en esta parte, que salen precisamente en una vista posterior por lo que es el agujero ciático mayor hacia lo que sería el muslo y la porción glútea posterior. El nervio isquiático tiene su origen en los ramos anteriores de los nervios espinales de la lumbar 4 y lumbar 5, así como S1, S2 y S3, que van a converger en la cara anterior del músculo piriforme. Y aquí van a tener un recorrido que pasa por el foramen isquiático mayor, inferiores a lo que sería el músculo piriforme en la región glútea, y descienden hacia la cara posterior del muslo. Se distribuyen obviamente con unos ramos articulares hacia lo que es la articulación coxal y con unos ramos musculares para los músculos flexores de la rodilla en el muslo y todos los músculos de la pierna y del pie. En cuanto al nervio pudendo, podemos decir que es el principal nervio del perineo y este tiene ramos sensitivos para lo que son los genitales externos, tiene su origen en los ramos de los nervios espinales de S2, S3 y S4 y que obviamente tiene su recorrido acompañando pues a lo que sería la arteria pudenda, pasa por el agujero isquiático mayor entre el músculo piriforme y el coxigio y se dirige a lo que es las estructuras que van a inervar lo que es el periné, dando unos ramos tanto sensoriales a los genitales externos como ramos musculares a los músculos perineales para el esfínter externo de la uretra y para el esfínter externo de lo que es el ano. El nervio glúteo superior e inferior, estos abandonan la pelvis a través de lo que es el foramen isquiático mayor. Tiene su origen en los ramos anteriores de los nervios espinales lumbar 4, nervio espinal de la lumbar 5 y nervio espinal de la lumbar, de la sacra 1. Su recorrido pues pasan por el agujero isquiático mayor, inferiores a lo que es el músculo piriforme y superficiales al nervio isquiático. Inervan lo que es el glúteo mayor en la cara posterior, el glúteo menor y el músculo tensor de la fascia lata. El plexo coxigio, va a ser una red de fibras formadas por los ramos anteriores del sacro 4 al sacro 5 y los nervios coxigios. Estos tienen un recorrido superficial pélvico hacia el músculo coxigio. Inerva el músculo coxigio que forma parte de lo que es el músculo elevador del ano y de la articulación sacrocoxigia. Los nervios anocoxigios que los encontramos en esta parte, pues estos tienen su recorrido a través del músculo coxigio y ligamentos anocoxigios. Inervan una pequeña área de la piel entre lo que es el vértice del coxis y el ano. La inervación autónoma de la pelvis se va a realizar obviamente por 4 vías. Una sería los troncos simpáticos sacros, que tienen su origen como la continuación inferior de lo que son los troncos lumbares.
Se distribuyen y descienden por la cara pélvica del sacro y convergen en lo que es el ganglio impar medio o ganglio coccigio. Su función principal pues, va a ser a través de fibras postsinápticas la inervación simpática. Y obviamente van a dirigirse hacia lo que sería el miembro inferior, teniendo inervación vasomotora, pilomotora y sudomotora. Los nervios autónomos de la pelvis, en cuanto a los plexos periarteriales, podemos decir que tienen su origen como accesos menores para lo que son la entrada de fibras simpáticas hacia la pelvis. Estos plexos pues van a estar formados por fibras vasomotoras simpáticas postsinápticas para lo que serían la arteria ovárica, en este caso, para la arteria mesentérica superior, para la rectal superior e ilíaca, interna y obviamente pues todas sus ramas. En cuanto a los plexos hipogástricos, tanto superior como inferior, estos se originan a través de redes de fibras simpáticas, parasimpáticas y eferentes viscerales. Se distribuyen en el plexo hipogástrico superior y se dividen en un ramo, en un nervio hipogástrico izquierdo y un hipogástrico derecho. Y pues tienen un trayecto descendiente anterior a lo que sería el sacro y lateral a lo que sería el recto, que iría en esta parte. Y luego se extienden en abanico y se unen con los espláncnicos pélvicos parasimpáticos, formando lo que es el plexo hipogástrico inferior. Posteriormente forman los plexos pélvicos. Y por último, diríamos que los nervios espláncnicos pélvicos, pues estos se originan en los ramos anteriores de los nervios espinales del sacro 2 al sacro 4. Se distribuyen para dar inervación parasimpática a lo que serían las vísceras pélvicas, colon descendente y colon sigmoides. Su función principal va a ser vasomotora, inhiben la contracción peristáltica tanto del recto durante la defecación y la vejiga urinaria durante la micción. Estimulan la contracción de los órganos, sobre todo genitales, durante lo que es el orgasmo y durante la eyaculación en el caso del hombre. Bueno, ahora vamos a pasar a las correlaciones clínicas correspondientes al tema en cuestión. Y bueno, pues aquí abordaremos primero la lesión iatrogénica de los uréteres, que ya la habíamos revisado al revisar el uretero. Decimos que la relevancia clínica del uréter, pues obviamente tiene mucha importancia porque, como habíamos dicho, el uretero pasa por debajo de lo que es la arteria uterina a nivel de lo que sería el fornix vaginal. Entonces, si aquí no tenemos cuidado, pues podemos lesionar el uréter de una manera importante y obviamente generando pues la exclusión de la salida de orina de lo que sería el sistema excretor a la vejiga. La mitad del trayecto de la arteria uterina, cuando desciende a lo que es la cavidad pélvica, pues va a ir serpenteando alrededor de lo que es el uretero, pero ya lo va a atravesar, pues obviamente en sentido anterior y superior, lo que es ya en la parte del fornix vaginal. Y la lesión generalmente se va a dar cuando nosotros realizamos la histerectomía, es decir, siempre que se extrae el útero de manera quirúrgica, pues la principal lesión puede ser uretero si no respetamos o si no nos acordamos que aquí por debajo de la uterina pasa lo que es el uretero. Como habíamos dicho, agua que pasa por debajo del puente. El peligro quirúrgico, pues obviamente está en pinzar, ya sea que pincemos, aplastemos o bien seccionemos el uréter durante la histerectomía. Entonces, si nosotros hacemos una urografía excretora, vamos a ver cómo el riñón pues excluye. Si se fijan aquí se ve el riñón que está concentrando el medio de contraste
y lo está eliminando a través de los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, a través de lo que es el uretero para llegar a vejiga. Aquí vemos que ya la vejiga tiene pues bastante medio de contraste que le está llegando a través de lo que es el sistema excretor. En el caso del lado derecho, pues sí, el riñón llega el medio de contraste al riñón, empieza a filtrarlo, pero vemos que hay una interrupción en lo que es el vaciado hacia vejiga que está precisamente en esta parte. Entonces, muy probablemente aquí hay una sección del uretero con ligadura que impide que, obviamente, el sistema excretor pues conduzca la orina hasta la vejiga. Entonces, esta es una lesión que puede ser, les digo, sobre todo por intervenciones quirúrgicas en lo que es la proximidad del fornix vaginal. Bueno, ahora vamos a ver las lesiones de la arteria ilíaca interna y la circulación colateral de la pelvis. Estas lesiones generalmente pueden estar dadas por ligadura, sección, a través de procedimientos laparoscópicos. Por ejemplo, aquí vemos el trocar que se introduce en la cavidad pélvica. Generalmente, cuando introducimos el trocar laparoscópico para habilitar un puerto, lo que tenemos que hacer es dirigirlo hacia la pelvis, pero de manera en un ángulo que no permita lesionar directamente. Cuando este se introduce directamente hacia abajo, pues lo único que vamos a hacer es lesionar los vasos que están pues anteriores a lo que es el sacro, y en este pues encontramos a lo que sería la arteria ilíaca, la arteria ilíaca común, la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna. Aquí pues, es una lesión en la arteria ilíaca interna con el trocar laparoscópico. Entonces les digo, generalmente estos trócares tienen un punzón que al introducir el trócar en la pared, este tiende a retraerse. Sin embargo, muchas veces si hacemos una maniobra rápida, lo que podemos hacer es ir y lesionar directamente un vaso arterial. Estas lesiones en los vasos arteriales pueden ser, pues les digo, por un procedimiento laparoscópico, pero también por heridas por arma de fuego, por heridas por arma blanca o también por una lesión quirúrgica. En una arteriografía también podemos ver que hay alteraciones en lo que es la irrigación arterial de la arteria por depósitos de placas ateroscleróticas que van a obstruir la luz de la arteria. En este caso no es una lesión, sino es una obstrucción por placas. Y aquí lo que vemos pues que hay una disminución en lo que es el flujo de la arteria ilíaca interna. Si nosotros ligamos la arteria, pues el flujo no se va a interrumpir. ¿Por qué? Porque sí va a disminuir la presión, pero el flujo no se interrumpe, debido a que pues hay vías colaterales de las arterias pares que obviamente están anastomosadas, que me van a permitir que el flujo sanguíneo se comparta de una arteria par hacia la otra. Entonces aquí tenemos las arterias lumbares e iliolumbares que están anastomosadas, la sacra media con las sacras laterales, la rectal superior con la rectal media, así como la glútea inferior y la femoral profunda. Entonces, todas estas arterias que están anastomosadas, pues van a permitir que el flujo sanguíneo se conserve, pero la rama par que está anastomosada, pues en esta se va a invertir el flujo. En lugar de ir de aquí hacia acá, pues ahora va a ir obviamente de acá hacia acá para pues compensar la ligadura o la obstrucción que está en la parte superior. Entonces, pues las vías colaterales pues van a mantener el riego sanguíneo de las vísceras pélvicas, sobre todo de la región glútea y de los órganos genitales. Ahora hablaremos de los nervios de la pelvis. Cuando se lesionan, generalmente pues estas se lesionan durante el parto, que es muy común cuando hay un trabajo de parto prolongado. Lo que es la cabeza del bebé comprime los nervios contra el hueso. Imagínense los huesos de la cabeza del bebé comprimiendo contra los huesos de lo que es la pelvis. Esta compresión pues muchas de las veces genera alteraciones
y lesiones sobre todo en el nervio obturador durante la extirpación de alguna tumoración o de nódulos linfáticos neoplásicos que están en la pared posterior de la pelvis, y que obviamente esta lesión pues, nos va a traer consecuencias importantes, por ejemplo, espasmos dolorosos en los músculos abductores del músculo y deficiencia en lo que sería la sensación en la región medial del muslo. Si nosotros vemos también, bueno, la propia cabeza puede generar desgarros en lo que es el periné y en lo que es el piso de lo que sería la pelvis, lesionándonos, pues obviamente el músculo elevador del ano, que como ya lo revisamos, pues es un músculo que le va a dar soporte a las vísceras pélvicas y que obviamente esta lesión nos va a condicionar muchas alteraciones, como ya lo vimos, de alteraciones en cuanto a la vejiga, al útero o al recto. Y obviamente pues estas van a traer consecuencias importantes en la mujer. Sin embargo, pues todo esto vale la pena cuando vemos que la mujer corre todos estos riesgos por traer a este mundo pues a nuevos seres, ¿verdad? Que vienen a darnos alegría. Entonces, esta parte es importante conocerla, sobre todo valorarla y valorar el riesgo que corre una mujer durante el embarazo, sobre todo cuando no hay una buena reparación, les decía, de estas estructuras, o bien cuando no se determina que la cabeza del bebé es mayor a la pelvis y entonces hay una desproporción cefalopélvica que obviamente tiene una indicación que en el caso de la mujer pues es la cesárea y que cuando no se hace esa valoración pues la mujer llega al trabajo de parto con la imposibilidad de poderse aliviar por un trabajo de parto normal. Esa mujer va a terminar siendo o realizándose una cesárea para que pueda terminar su embarazo. Entonces, pues les digo, estas lesiones del piso de la pelvis están condicionadas por sobre todo una mala planeación médica o bien por una mala reparación de las estructuras que en un momento dado puedan desgarrarse. Entonces, bueno, con esto concluimos este tema de las estructuras vasculonerviosas de la pelvis. Y pues bueno, espero que haya quedado claro. Por su atención, muchas gracias.